siguiente día vamos a despertar. También cuando nos dicen, nos recomiendan algún doctor o algún remedio, alguna receta, y te dicen, pero si no tienes fe, pues ni lo hagas, ni vayas. Entonces, en nuestra vida ejercemos de muchas maneras la fe, pero lo importante es reflexionar en dónde está puesta realmente nuestra fe, nuestra confianza. Si está puesta en las cosas que yo recibo, por ejemplo, pues el saber que tengo un buen trabajo, pues que tengo, no sé, tal vez un buen salario, un buen empleo, no sé, tal vez alguna cuenta bancaria, o si realmente tenemos puesta nuestra fe en aquel que nos da todas esas cosas, ¿verdad? Que sabemos que es nuestro Dios, que Él es el proveedor. Porque cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en las cosas, el día que no las tenemos, es obvio que vamos a estar preocupados, vamos a estar desesperados, afanados, porque no tenemos eso en lo que habíamos confiado. En cambio, cuando tenemos nuestra fe puesta en Dios, sabemos que Él es el que suple nuestras necesidades y pues confiamos en Él, ¿verdad? Que lo que dice su palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Bueno, vamos a comenzar con este estudio y la primera pregunta dice, ¿cuál es la importancia que tiene la fe? Hebreos 11:6 en la nueva traducción viviente nos dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, sin la fe no podemos agradar a Dios. Es necesario que si nos acercamos a Dios, creamos que le hay, que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan y como dice aquí, que le buscan con sinceridad, con un corazón contrito, ¿verdad? Y humillado, que es lo que a Dios le agrada. Y dice el siguiente punto en Efesios 2, 8 y 9 en la traducción lenguaje actual, dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Entonces, la fe es el medio por el cual recibimos la salvación. Es necesario que tengamos fe, que creamos que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado este regalo y nosotros por medio de la fe aceptemos este regalo y como dice aquí, no es por méritos de nadie, sino por gracia de Dios. Dice el siguiente punto, Juan 11:40, según la versión Reina Valera, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces la fe es el elemento que te puede llevar a ver la misma gloria de Dios en tu vida. Pero es necesario que tengamos fe, ¿verdad? De que, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si crees, si confías, si tienes esa certeza, vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. Y por último, dice Mateo 17:20 en la nueva traducción viviente, ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería, nada sería imposible. Entonces, la fe es la razón por la que se puede llegar a hacer lo imposible, ¿sí? Lo que para nosotros
es imposible, sabemos que para Dios es posible, pero es necesario que tengamos fe, como dice aquí, aunque fuera tan pequeñita como un grano de mostaza, que esa es de las semillas, una de las más pequeñitas, pero que al sembrarla, esta se convierte pues en un gran árbol, ¿verdad? Así también nuestra fe. Si nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, nuestra fe va a ir creciendo, va a ir en aumento y como dice aquí, ¿verdad? Vamos a poder obtener eso que para nosotros es imposible. Pues la misericordia de Dios es grande y pues Él nos puede dar, ¿verdad? Eso que tanto anhela nuestro corazón. Amor de Dios. Dice, ahora bien, tal vez tú, como muchos cristianos, consideres que tu fe es demasiado pequeña. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo lograr que tu fe crezca? Vamos a dejar que Dios nos hable a través de Hebreos 11. He aquí algunas verdades. En Hebreos 11 nos habla acerca de la fe y de todos aquellos hombres que por la fe hicieron grandes cosas. Vamos a pasar a la siguiente. Dice así. La primera verdad a asimilar es que la fe es un elemento que crece. Y esto lo podemos ver en Hebreos 11, 8, 9 y 17. En la versión Reina Valera dice así. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Bueno, aquí podemos ver cómo la fe de Abraham comenzó con esa obediencia al escuchar la voz de Dios que le dijo, ¿verdad? Que saliera de su tierra y de su parentela. Yo creo que pues eso no cualquier persona lo haría, ¿verdad? Se necesita tener fe para dejar a tu familia, para dejar tu lugar, ¿verdad? Donde tú vives, tu hogar, tu familia. Pero no solamente eso, sino que dice que él habitó como extranjero en la tierra prometida, en esa tierra que Dios le había prometido, no llegó él a poseerla, sino que habitó como extranjero, como dice aquí, en tiendas, porque estaba él pues dispuesto, ¿verdad?, a obedecer a Dios. En el momento en que Dios le decía que él se tenía que mover, él levantaba sus tiendas y salía, ¿verdad?, de ese lugar. Y dice que habitó como extranjero. Sabemos que los extranjeros muchas veces no son bien recibidos, ¿verdad? Pero Abraham por la fe hizo esto y más aún por la fe. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, como lo dice aquí, él obedeció a lo que Dios le estaba mandando, aunque sabemos que el sacrificio no se llevó a cabo, ¿verdad? Dios no permitió, solamente estaba probando si su fe seguía creciendo, si él seguía confiando en él, aun cuando él ya le había dado a ese hijo, ¿verdad? Si esa promesa, ese hijo que había tenido en su vejez Abraham, era más importante su hijo o obedecer a Dios, y podemos ver que Abraham fue obediente porque su fe pues siguió creciendo con esa obediencia que él le tenía a Dios. Y pues sabemos que su fe fue recompensada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tuvo que sacrificar a su hijo.
él fue hasta el lugar donde Dios le pidió que sacrificara en aquel monte y solamente llevaba a su hijo y la leña. Y cuando el muchacho le pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está el cordero? Abraham le dice, el corderito Jehová lo proveerá, el cordero Jehová lo proveerá. Y Dios proveyó ahí un cordero para que se hiciera el sacrificio al ver Dios la fe de Abraham y su obediencia. Entonces, este es el primer punto, ¿verdad? La fe crece conforme nosotros escuchamos y obedecemos a los mandatos de Dios. Dice el inciso B. Una segunda verdad es que la fe es un elemento vivo. Y esto lo podemos ver en Hebreos 11, 4, 7 y 11, que dice así en la versión Reina Valera. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe nos lleva a actuar. No nos permite estar pasivos ni estáticos, así como lo podemos ver aquí en el ejemplo de Abel, que dice que él ofreció un excelente sacrificio. Él fue y buscó el cordero, pues el mejor cordero, ¿verdad? Que él tuviera ahí entre sus animales que él cuidaba, pero dice que Caín no. Caín era labrador de la tierra y tal vez o seguramente Caín pues le ofreció a Dios lo primero que encontró, no buscó lo mejor para Dios, pero por la fe Abel sí presentó un excelente sacrificio y dice que dando testimonio de esa ofrenda que él había presentado con fe delante de Dios. Y vemos también el ejemplo de Noé, que dice que por esa fe él fue obediente y aun cuando en aquel tiempo no llovía, la tierra solamente se regaba con un vapor que salía. Entonces por eso la gente pues no le creía a Noé que iba a haber un diluvio, ¿verdad? Pero dice que Noé fue obediente y construyó esa arca en la cual pues se iba a salvar él y a su familia. Y dice que por esa fe condenó al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no creyó y él sí fue obediente, escuchó la voz de Dios, tuvo fe, construyó esa arca y pues por esa fe pudo salvarse y pudo salvar a su familia. Por la fe también Sara, la esposa de Abraham, recibió fuerza. Dice que aun cuando ella era estéril y cuando su cuerpo ya estaba como muerto porque ella ya era grande de edad, pero dice que ella creyó que era fiel el que le había prometido que ella iba a tener un hijo con Abraham. Entonces, esta fe es un elemento vivo que nos lleva a actuar así como a estos dos hombres y a muchos hombres y mujeres que podemos ver en Hebreos 11. Dice, si obedeces los impulsos de la fe, vas a hacer la voluntad de Dios conforme obras guiado por Dios, tu fe crece. Cuando nosotros dejamos que sea Dios el que nos guíe y no ponemos obstáculos, sino que obedecemos a lo que Él nos manda, aun cuando sean cosas, aun cuando estemos pasando por situaciones difíciles,
cuando estemos atravesando tal vez por alguna enfermedad o las situaciones que podamos pasar, debemos de confiar en Dios, porque dice su palabra que sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos ver lo terrenal, pero Dios es eterno y Él puede ver todo, ¿verdad? Todo lo que va a ser de nuestra vida. Entonces, por eso debemos de confiar en Él y debemos de actuar y nunca dejar que nuestra fe se quede estática, ¿verdad? Sino que nosotros nos movamos y obedezcamos a la palabra de Dios. Una tercera verdad es que la fe crece en la medida en que se obedece. La fe de Abraham se expresó en obediencia tanto para salir de su tierra como para permanecer en la tierra prometida siendo extranjero, como para ofrecer a su hijo. Si la fe ha de crecer, hemos de aprender a no discutirlo, a no argumentarlo, sino a obedecer. Recordemos que aunque no nos lo parezca, Dios siempre tiene la razón. La fe crece en la medida que se obedece a Dios. Mientras más conozcas la palabra de Dios, estarás capacitado para ser cada día más obediente. Esto es algo muy importante, el que nos demos el tiempo y la oportunidad de conocer la palabra de Dios, porque dice su palabra que el cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ¿verdad? La palabra de Dios permanece para siempre. Y si nosotros la buscamos, su palabra nos va a dar fuerzas para poder obedecer, para poder hacer las cosas que a Él le agradan y buscarle con esa fe, con esa certeza y con esa seguridad de que pase lo que pase, Él siempre está a nuestro lado. Por último, dice el inciso D. Una cuarta verdad es que la fe conduce a tomar la mejor decisión. Dice Hebreos 11, 24 y 27 en la traducción lenguaje actual. Moisés confió en Dios y por eso, cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Bueno, aquí podemos ver este gran ejemplo de decisión, ¿verdad? En Moisés, que siendo él, habiendo tenido esa oportunidad por gracia de Dios de haber sido educado, como lo dice aquí, como hijo adoptivo de la princesa, de la hija del rey, dice que él dejó todo eso. ¿Por qué? Porque confió en Dios y él dejó de confiar en todas esas cosas que pues tal vez eran su seguridad, su educación, sus habilidades, no sé, todo lo que él hubiese aprendido en aquel lugar. Él tuvo esa confianza y dejó todo eso para obedecer a Dios. Y dice que no le tuvo miedo a Faraón y pues podemos ver que pues que tuvo que enfrentarse una y otra vez, ¿verdad? Tuvo que estar yendo a decirle a Faraón y dice su palabra, ¿verdad? Que el corazón de Faraón estaba endurecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quería manifestar su gloria, pero dice que Moisés no le tuvo miedo y fue hasta que pues se cumplió, ¿verdad? Las 10 plagas y entonces ya Faraón dejó salir al pueblo de Israel para que adoraran al Dios de Israel. Y dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Y esa fuerza él la obtuvo de esta manera porque pues sabemos que el pueblo pues fue un pueblo rebelde
y fue un pueblo que a pesar de ver las maravillas, renegaba, pero Moisés confiaba en Dios, tenía su fe puesta en Dios y se mantenía como viendo al invisible, como dice aquí en esta lectura de Hebreos. Las mejores decisiones no se hacen con el raciocinio, se hacen con la fe. La fe crece en la medida que la utilizamos para tomar las mejores decisiones. La fe debe estar sustentada en la palabra de Dios, no en lo que yo creo ni en lo que yo pienso, sino siempre pedirle a Dios su dirección para que Él nos guíe y saber qué es lo que debemos de hacer en todo momento. No decidas solo por lo que ves. Deja que Dios te muestre mejores cosas. Cuando nosotros tenemos esa fe, cuando nosotros caminamos en fe, vivimos no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Eso en lo que hemos creído, esa fe que nosotros tenemos, esa mejor realidad que Dios quiere y tiene para nosotros. Esa fe nos ayuda a escuchar la palabra de Dios, nos hace estar atentos, nos hace abrir nuestro corazón para que podamos escuchar su palabra y meditarla, y nos da la capacidad para obedecer. Vivir por fe es vivir de acuerdo al propósito de Dios en tu vida. La fe se activa cuando recuerdas lo que Dios ha hecho por ti. En un corazón agradecido siempre estará dispuesto a obedecer, a escuchar y a estar confiado en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros recordamos todo lo que Dios ha hecho con nosotros a través de nuestras vidas, entonces nosotros activamos nuestra fe y seguimos confiando en Él. Y como les decía al principio, esta frase que dice, la fe es creer en lo que no se ve y la recompensa es llegar a ver lo que uno cree. Y nuestra recompensa será ver con nuestros propios ojos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y pues vivir con Él esa vida que Él tiene preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios les bendiga. Vamos a recibir a nuestro hermano pastor. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Nora. Vamos a dejar de tener la grabación.